que esa, por ejemplo, sí que morirá cuando muera el pod, pero nos permitirá almacenar cosas dentro del pod y que los diferentes contenedores puedan acceder a ella y verla de forma conjunta. Y así diferentes tipos, para que si os encontráis el problema, pues por lo menos sepáis por dónde buscarlo, ¿no? ¿Tenéis todo vuestro clúster ya creado? Sí, discúlpame. Sí. En el pod, entonces, tú lo que tienes es varios contenedores, sean XLC, Docker, cualquier otra instancia de containerización, y entonces tú lo que tienes es, les otorgas, digamos, un espacio en la red a través de una dirección IP, y esa dirección IP a través de los barcos se conectan todos entre sí, y además comparten un espacio de almacenamiento, que es eso que estoy entendiendo, a través de ese otro concepto del que... Volúmenes. Correcto. Pero en realidad todo eso, digamos, todo eso es una parte que está rodando dentro de una unidad virtualizada, puede ser virtualizada en KVM o WEM. Para nosotros es que todo eso va a ser transparente, porque nosotros lo único que gestionamos es nuestra interacción con Kubernetes. Y ahora vamos a ver, por ejemplo... A eso me refiero. Yo la idea que tenía Kubernetes era precisamente la integración de distintas plataformas de virtualización, incluso de distintos tipos de containers, ¿no? Digamos, ¿dónde queda de sistemas? ¿Dónde está la física? ¿Dónde está en realidad ahora? Bueno, pues lo estamos rolando ahí en una entidad virtualizada remota, supongo, pero... Sí, ahora mismo nosotros, por ejemplo, podemos irnos aquí. Bueno, vemos que ya está el clúster creado, pero al final este clúster no es más que, si nos vamos a Compute Engine, no es más que 3 máquinas virtuales que él ha levantado por debajo. La diferencia cuando lo estamos ejecutando así es que nosotros solo tenemos que levantar los nodos del propio clúster. El maestro lo provee Google. Si nosotros estamos montando nuestro propio clúster... Y el espacio de direccionamiento en red te lo provee Google. Sí. Y para ti es transparente. Exacto. Entonces, el otro espacio interno dentro del pod, de los distintos containers, ese espacio también viene derivado del primero. Dentro del mismo rango, de un subrango de red, de clase X y toda la mandanga, pero es independiente del primero. Sí. Vale, pues una vez que tenemos ya el clúster funcionando, vamos a hacer un clon de este, bueno, yo creo que ya lo tengo hecho, un clon de este repositorio, y en este repositorio lo que vamos a encontrar son ejemplos de configuraciones con las que vamos a ir trabajando durante el taller. Sí, es el Orchestrate with Kubernetes. Entonces, simplemente, pues bueno, nos hacemos el clon del repositorio. ¿En la consola está de WebCloud? ¿Lo hacemos ahí? Sí, directamente. Pues lo bueno es que nos da hasta 5 GB de almacenamiento de forma gratis. Entonces, podemos bajarlo y además esa información se va a quedar en nuestro espacio de trabajo. No recuerdo la duración, pero era bastante. No borraba nada hasta pasado bastante tiempo de tu propia consola. Bueno, aquí ya podemos ver que vamos a trabajar con diferentes componentes. Tenemos deployments, Nginx, pods, services. Y el siguiente paso nos lo vamos a saltar. Es una demo rápida donde se ven un poco de un vistazo todos los componentes, pero prefiero que ya vayamos poco a poco trabajando sobre ellos. Entonces vamos a pasar al paso 5, que es donde vemos la información de los pods. Aquí vemos, pues bueno, un poco lo que hemos hablado antes, el hecho de que nosotros vamos a tener nuestro metacontenedor que contendrá la información necesaria, al que Kubernetes le asignará una IP interna y que puede tener diferentes sistemas de almacenamiento conectados, que nos permitirá tener esa persistencia. La idea es que un pod singular como si fuese una máquina física, ¿no entiendes? Sí. Tiene una IP y ahí puedes meterle diferentes contenedores con empaquetizando aplicaciones, pero es como si fuese un nodo, Sí. un nodo físico.
Solo que Kubernetes te gestiona levantarlo, tirarlo, si se te levantará otro. Supongo que te creará en base a la necesidad de carga. Ahora vamos a ir viendo con qué componentes y cómo podemos crear temas de replicación y temas de escalado. Entonces, bueno, la primera parte es la misma introducción que ya hemos visto. Y lo que vamos a hacer es proceder a la creación del primer pod. Entonces, vamos a ver una configuración que yo creo que se va a ver mejor, quizá incluso ahí. Porque aquí, sí, aquí no la vamos a poder ver entera. Cuando trabajamos con Kubernetes, lo más común es hacerlo con ficheros YAML, porque eso lo que nos va a permitir es que la propia configuración de nuestra infraestructura esté también subida y versionada junto a nuestro código, o al menos en un repositorio independiente, pero que nos permita tener un poco ese control de qué hay en nuestra infraestructura en cada momento y de qué cambios se van haciendo sobre ella. Bueno, posiblemente lo vais a ver mejor en vuestro equipo porque aquí la tele corta un poco. Pero vamos, la configuración de un pod es bastante básica. Siempre vamos a tener para todos los componentes una parte común, que son las primeras líneas, donde vamos a indicar qué versión del API está usando este componente. Como he dicho, Kubernetes es una herramienta que tiene mucho desarrollo y van saliendo versiones nuevas con bastante frecuencia. Por lo tanto, necesitamos indicar qué versión estamos usando a la hora de generar el componente para que Kubernetes sepa qué propiedades puede utilizar en base a la versión que estemos utilizando. Después definiremos qué tipo de componente estamos usando. En este caso es un pod. Le asignaremos algunas etiquetas que tenga como nombre monolith, que tenga etiquetas de app, simplemente porque nos van a permitir luego interactuar y reconocer cuál es este pod. Y luego siempre vamos a tener dentro de todos los componentes una sección spec, que es donde va a estar ya la configuración específica de este componente. En el caso de un pod, lo que vamos a necesitar definir es qué contenedores tiene que tener cuando arranque. Y también, si lo tuviéramos aparte, qué volúmenes o cómo definimos esa persistencia que va a tener que utilizar. En este caso, solo estamos teniendo la información de los contenedores. ¿Qué es lo que indicamos? Pues por un lado, que vamos a usar un contenedor al que le damos como nombre monolith y que va a utilizar la imagen que está subida en este repositorio de imágenes y de esa imagen vamos a usar la versión 1.0.0. Podemos definir una serie de argumentos que pase al arranque, vamos a definir qué puertos está utilizando, en qué puertos está escuchando la aplicación cuando yo la levante y podemos definir los recursos que queremos que utilice esta aplicación. De esta forma le definimos a Kubernetes que quiero que tenga un límite de CPU y de memoria para que si mi aplicación se va de madre, Kubernetes pueda controlarla y decir no, espera que te mato y te reinicio porque algo ha ido mal. O también para que pueda elegir cuál es el mejor nodo en el que desplegar cada cosa cada vez en función de los recursos que necesite la aplicación para arrancar. De forma que si yo tengo 3 nodos y resulta que necesito una CPU para funcionar, pues buscaré en cuál de los 3 nodos tengo una CPU libre para arrancar. Y en base a eso también podrá optimizar cómo va dividiendo los recursos Kubernetes y dónde arranca los nuevos pods. ¿Vale? ¿Qué es una imagen? Una imagen, lo que hemos comentado antes, una imagen de Docker. Ah, de Docker. Sí. ¿Y si tiene más de un contenedor, tiene varias imágenes? ¿O? Sí, va a tener varias. Ah, vale. Si tuviéramos varias, lo único, el guión significa que es una lista de elementos. Entonces, tendríamos aquí una name monolith y podríamos tener aquí otro abajo name nginx, por ejemplo, si quisiéramos meter el nginx dentro del mismo pod. Y entonces tendría su propia imagen y su propia configuración de argumentos si necesitamos, puertos, cualquier cosa. ¿Se pueden establecer sublimits que te haga un warning en vez de tirarte la máquina al consumir más CPU? Ahí tenemos dos cosas. Puedes definir unos recursos necesarios al arranque y lo otro es el limit. Cuando es el limit, sí es hard limit. Pero puedes definir en un parámetro independiente cuáles son los recursos necesarios para arrancar, que son los que él va a reservar cuando arranque la aplicación. Pero no hay Pero forma de no. avisar
Solo una comunicación no, porque en principio tú lo que le dices es... Al final, Kubernetes está ahí para hacer de guardián. Entonces, sí, pero tira la máquina y la tira sin más. O hace un sick-kill. Hace un sick-kill, sí. Sí, no entra machete. Por lo general no va a entrar a machete. Siempre primero envía la señal para que tú, si quieres, puedas tener, tu forma de finalizar. Pero va a ser él quien controle qué te estás pasando. No sé si te puedo entender. Entonces, lo lógico es que si te quieres más recursos, simplemente no les tienes. Usa con lo que tienes, pero no tienes por qué pagar nada. Simplemente sigue con lo que hay. Sí, pero si por ejemplo tú tienes un problema de... no me sale el nombre. O sea, dependiendo de la utilidad de... Como tienes más recursos de los que tienes, te voy a parar. Si tienes un memory leak y resulta que tu aplicación de repente empieza a comer memoria, Por eso, que coges y le haces un límite, para decir, hasta aquí hemos llegado, no vas a tener más memoria, ni más recursos de CPU, ni más recursos de nada. Simplemente estos son tus límites, no te puedes salir de ahí, ya está. Claro, pero no te voy a pagar. Kubernetes no... O sea, no entiendo la utilidad de pagarlo, vamos. Sí, porque Kubernetes no puede controlar tu proceso, no de la memoria que vaya pidiendo, que siga consumiendo. Entonces lo único que puede hacer en ese momento es decir, vale, pues como te estás pasando de lo que yo te he permitido, lo reinicias. No sé, entiendo determinados procesos que a lo mejor tienen una carga inicial enorme y luego ya una vez que han, no sé, estoy imaginando el proceso con bases de datos o... Yo es que no he hecho Kubernetes. Entonces, una carga determinada y te lo va a tumbar antes de arrancarlo. Pero eso es una opción que puedes utilizar. Sí. Ya. La forma que utilizas también está si Pero eso- quita esos límites. Si lo quieres, Pero a lo que voy es que, yo entiendo que les tienes que poner, porque es una manera de regular y de ajustar. No tienes porque no son obligatorios, ¿eh? Ya. No son parámetros obligatorios, tú puedes dejarle que consuma todo lo que quiera. quiera. Contraseñas. Ah. No la pongas y ya está, si te causan problemas, pues no las uses. Bueno, vamos a continuar, que si no nos va a dar tiempo Sí. a hacerlo todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para interactuar nosotros con nuestro clúster de Kubernetes, lo que hacemos es simplemente utilizar una herramienta de línea de comandos también, que nos provee Kubernetes, que es kubectl. Entonces con kubectl le podemos decir que cree lo que esté en el fichero pods monolith. Entonces aplicamos esta línea simplemente en nuestra línea de comandos. Ahí estamos. Es que se me queda un poco tonta la conexión. Ahora. Aquí, bueno, pues nos da feedback de que se ha creado. Y ahora podemos hacer un getPods para preguntarle a Kubernetes qué pods tiene ejecutando en este momento. Y de esta forma vemos que efectivamente cuando nos ha dicho que se ha creado, pues nos lo ha creado. Tenemos aquí una instancia que además tenía un único contenedor, por eso vemos uno de uno, porque sabemos que tenía uno en total y hay uno que está ready, que está bien funcionando. El status es running. Si por algún motivo, pues por ejemplo, por ese tipo de que se queda sin memoria y demás, o porque se muere por algún motivo y Kubernetes tiene que reiniciarlo, podemos verlo en base a los reinicios, de forma que así también nosotros podemos monitorizar si nuestra aplicación está fallando mucho por algún motivo y se está teniendo que reiniciar constantemente. Y el tiempo que lleva levantado. Si se cae Kubernetes, no se caen los contenedores, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Quiero decir, ¿están dentro de Kubernetes o solamente controlan las instancias que ha montado él? Realmente es un poco mezcla, porque si tu maestro deja de funcionar, es que es el maestro quien lleva la configuración de enrutamiento de todas esas IPs virtuales. Entonces, si se te cae tu maestro, es que no vas a saber encontrar dónde está nada. Habrá procesos que se queden ejecutándose, sí, seguro, pero como no vas a poder acceder a nada, te da igual. Ya no vas a saber ni qué pods tienen levantados ni nada. Entonces, sí, mejor que no se nos caiga el vigilante, porque si no... Bueno, si hacemos además un describe de este pod,
vamos a ver mucha más información del propio pod que está ejecutándose. Podemos ver la información básica que nosotros le hemos dado, monolith. Podemos generar diferentes namespaces para distribuir y dividir las cosas. En este caso no estamos jugando con los namespaces, entonces simplemente lo asigna al nodespace por defecto. Podemos ver en qué nodo de nuestro clúster está ejecutándose. Entonces nosotros ya sabríamos que en esta máquina virtual de las que hemos levantado es donde está en concreto ejecutándose nuestro pod en este momento. Cuando lo hemos arrancado, las etiquetas que le hemos dado, que el estado está running, y podemos ver la IP virtual que él está asignando. También podemos ver la configuración que le hemos dado de los contenedores que tiene que tener dentro, el estado de cada uno de los contenedores, si tuviéramos varios. Aquí tenemos la información de los límites que tiene asignados y lo que hablábamos del otro parámetro de cuánto necesita pedirle al nodo a la hora de arrancar, cuánto necesita reservarse para arrancar como mínimo, que como no lo hemos configurado automáticamente coge los mismos. Información de volúmenes que él mete por defecto. Y aquí tenemos un poco también los eventos que han ido pasando asociados a ese pod. Cuando nosotros le dijimos que arrancara, se tuvo que bajar, por ejemplo, la imagen de Docker, porque no la tenía. Entonces se la bajó al nodo, luego la arrancó y pudo iniciar sin ningún problema el pod. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, algún reinicio o algún problema, pues también podríamos ver aquí información que nos va a ayudar a depurar un poco qué está pasando con ese pod. ¿Eso lo puedes exportar como un remote log o algo así? Podrías hacerte algo para exportártelo también. Para hacer una especie de chequeo SIEM o algo así, de ese estilo. Sí, luego también tiene un API específico para interactuar con todos los eventos del sistema. Tiene un componente específico que es de eventos. Y entonces podrías acceder también a todo ahí directamente. Sí. Aquí nos ayuda sobre todo para encapsular cuando estamos trabajando con un pod en concreto de, oye, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué ha tenido reinicios de repente? Pues a lo mejor es para saber por eso que se fue de memoria o es que ha tenido un problema y falló, porque bueno, no lo vamos a ver, pero puedes ponerle también pruebas de vida a tu pod, decirle, oye, si yo te pongo este endpoint, si este endpoint deja de funcionar, quiere decir que mi pod está en mal estado, algo ha ido mal, reiníciamelo. Ese tipo de cosas también puedes hacerlo y entonces verías aquí en los eventos que lo ha tenido que matar por eso, porque falló la prueba de vida. Todo ese tipo de cosas, cuando queremos depurar qué está pasando con un único pod, podemos verlo de esta forma. Y análisis de rendimientos también, que serviría también como una especie de, para compilar información que sirva para hacer posteriores análisis de rendimientos. De rendimiento, bueno, dependiendo a qué nivel, si existen eventos asociados... Cargas de trabajo puntuales, es decir, pues no sé, en un ciclo de 24 horas, pues no sé, ha habido más cargas de tal hora a tal hora. Sí, eso lo podrías ver en base, porque el API te da también información del número de instancias levantadas. Eso, me imagino, pues eso, sí. exportarlo a un LK o alguna cosa de esas que te permita tratar todo eso. Vale. Entonces, bueno, ya con esa información, no vamos a ponernos ahora a contestar estas preguntas, pero pues podríamos ver un poco la IP que le está asociando, podríamos ver dónde está ejecutándose, qué contenedores están dentro de nuestro pod, qué etiquetas tiene y los argumentos con los que hemos arrancado nuestro pod. Y ahora podríamos empezar a interactuar con nuestro pod. Os dejo que esto, bueno, ¿habéis ido siguiéndolo o no lo habéis ido haciendo vosotros? ¿No? Es que va muy lento, estoy siguiendo los pasos. Era para que hicierais vosotros, bueno, la parte de interactuar, si no, pero bueno. Al final lo que estamos haciendo aquí, lo bueno es que este tutorial lo tenéis igualmente subido, así que también podéis seguirlo luego tranquilamente en casa, sin ningún problema. Aquí lo que hacemos es que, bueno, hacemos una redirección de los puertos en una nueva terminal.
Por eso le pone el $2 al principio, digo el $2, porque esto va a dejar bloqueada la... ¿Y el por forwarding este se puede hacer directamente cuando defines el pod? ¿Para que arranquen del 80 directamente? Pero es que aquí lo que estás haciendo es que estás redirigiendo tu tráfico hacia ahí. Ah, vale. Sí. No es que el pod esté escuchando en el 80, es que estás redirigiendo para que vaya de tu tráfico a este pod directamente, para poder interactuar con él. Entonces ahora ya si nosotros hacemos directamente la llamada... Si lo metes sin el dólar acaba volviendo o cerramos la consola y volvemos a abrir. ¿El qué? Que si lo metes la cadena sin el dólar se acaba volviendo o matamos la consola y la volvemos pues queda entero. Haz un control-C para matar el proceso. Pensé que era una rata, me lo he metido sin el dólar todo feliz. No, si el dólar no hace falta, es que se va a quedar bloqueada. El port forwarding se queda esa... que esta no la tengo grande. Se queda aquí escuchando. O sea, los $2 no hay que meterlo, ¿no? No, el $2 es para indicar que es una nueva, es una ventana nueva de la terminal. Por eso tienes la ventana $, y la ventana $2, para indicarte que es una nueva. Vale. En el texto también te lo pone. Sí, puedo leer. Entonces, bueno, aquí estamos siendo ya capaces de interactuar y digamos nuestro mensaje hola, que nos lo está devolviendo nuestro pod. Yo me pierdo un poco porque no tengo ni idea de Docker, entonces No pasa nada, pregunta. me pierdo. ¿Dónde queda, si tenemos una aplicación que tiene alguna dependencia con el sistema operativo, dónde queda? Quiero decir, ¿Dependencia a qué nivel? Pues por ejemplo una DLL que tiene que tener registrada Windows, por ejemplo. O un script que tenga que tener un sistema Linux. Por lo general tú lo que vas a buscar es que tus contenedores tengan las dependencias que necesiten. Si necesita una DLL, pues meterla cuando estás generando tu contenedor, o si necesitas un script, lo mismo, embeberlo dentro. Sí, pero que no tiene que ser multiplataformas. Con Windows siempre las cosas son más difíciles. Con Linux no suele haber ningún problema. De todas maneras, básicamente eso es como fecha, ¿no? Básicamente es como que haces un fecha. Entonces tienes pues eso, lo que tú pones dentro de ese